¿Cómo se muere voluntariamente? Pero no vale hacerlo, esa muerte, intelectualmente y desde la rendición está visto que no sale. Depende de nuestra mente o como todo nos es dado por guión preestablecido. Con lo cual ni pincho ni corto. Bueno, lo establece la mente, obviamente, pero en última instancia, la mente es lo que tú eres, ¿no? De manera que este curso está preparándote para que tú puedas resolver la cuestión de la disociación de la mente soñadora de este mundo y puedas tomar esa identidad, reconocerla, primero para luego poder dar el salto al conocimiento, ¿no? Es como un paso necesario para poder volver al conocimiento, es que tú reconozcas que eres el autor de la realidad aquí, en este mundo, ¿no? Así que efectivamente es la mente la que lo establece, pero es que tú eres la mente. Y la manera en la que esto se produce, esta es la reflexión, ¿no? Fijaos que la inmensa mayoría de nosotros, de los seres humanos, llevamos nuestras vidas, incluso si nos ha interesado la espiritualidad, tenemos que reconocer que la espiritualidad, la radicalidad de la espiritualidad se nos atraganta muchas veces, ¿no? Incluso aunque nos encante el curso de milagros, etcétera, cuando empezamos a vislumbrar la radicalidad tremenda en la que se nos está diciendo, tienes que renunciar de verdad, de verdad, de verdad a la identidad personal con la que estás operando ahora. Es una idea difícil, es una idea que incluso aunque nos pueda dar consuelo en alguna etapa del camino, aunque podamos vislumbrarla, siempre la colocamos en un futuro lejano, porque realmente morir, que es lo que se nos está pidiendo, muere a lo ilusorio, muere la identidad personal. Antes de que la muerte física del cuerpo toque tu hombro, tienes que haber muerto, tienes que poder presentarle a la muerte, entregarle a la muerte, nada, porque ya está todo resuelto. Ese es el camino del místico. Ahora, la mayor parte de las personas lo que hacemos es vivir nuestras vidas intentando retener, incluso intentando arrancarle a la espiritualidad, al curso de milagros, retener nuestra individualidad. Nos encanta la lección, nos encanta la meditación, pero yo tengo que intercalar mis periodos de resistencia porque yo tengo que preservar mi yo especial. Tengo que hacer alternar mi devoción por el curso con mi devoción con los ídolos porque yo tengo que preservar mi identidad especial. Y en la inmensa mayoría de los casos voy a llegar hasta el final, hasta que se me diagnostique una enfermedad, hasta que el sufrimiento que esa enfermedad me produce en el lecho de muerte haga que a mí me resulte evidente, acorralada por el sufrimiento, que yo tengo que dar un salto y admitir que no soy un cuerpo y sacar mi identificación del cuerpo. Bien, el místico, el verdadero místico, es aquel que no llega hasta ese extremo, que es perfectamente capaz, como decía Ramakrishna, ¿no? Es perfectamente capaz de decir, esta madre no puede ser mi madre, este hijo no puede ser mi hijo, esta pareja no puede ser mi amado, porque el mundo es insatisfactorio, porque es un ídolo con pies de barro, porque en realidad yo, la persona, estoy viviendo un mundo y una vida y una identidad completamente inviable, porque esto es un infierno. Y no nos tiene que costar verlo y decirlo, porque esto no es una caravana de la desesperanza, como decía Rumi. Es a través del reconocimiento de la locura que es este mundo que podemos salvarnos. Y si somos capaces de, mediante un acto de profunda lucidez y permitiendo que sea Jesús el que nos guíe, entender que este mundo no lo queremos, la clave es vairagya. Nosotros tenemos que desarrollar un profundo desapego por este mundo. Tenemos que poder mirarlo y decir, es inviable, no me gusta, no lo quiero, no es para mí, yo no soy de aquí, quiero morir voluntariamente. Lo estoy poniendo muy, pero ese es el razonamiento. Y esto no se puede improvisar. Quiero decir, efectivamente, yo no me puedo sentar y decir, quiero morir. No, esto es una vivencia profunda de vairagya, un vairagya que nace del profundo reconocimiento de la inviabilidad de este mundo. Es cuando, y claro, el ego se resiste a esto, pero el místico se tiene que poder dejar llevar, conducir por Jesús
a ese reconocimiento, dejarse acorralar por la evidencia de que el mundo no funciona. No funciona. Y claro, yo me puedo imaginar que la inmensa mayoría de todos nosotros que estamos hoy aquí estaremos diciendo, ya, pero mi gatito, ¿no, Merced? Mi gatita, o no sé, o el viaje que voy a hacer, o la pareja que tengo, o el trabajo que tanto me gusta, o la casa que me voy a construir, ¿no? Y entonces decimos, no, yo quiero continuidad para este yo. Quiero continuidad. No estoy dispuesta a concebirme aquí y ahora como aquel que no tiene pasado ni futuro. No estoy dispuesta a aceptar la inviabilidad del plan de salvación del ego. Porque sigo como todo buen adicto esperando que me dé un poquito más. Algo podré sacar de aquí. Porque yo soy un adicto. Y miro al mundo pensando, me va a dar algo. Las fantasías me pueden dar algo. Las fantasías me dan algo. Es lamentable ese estado. Es un estado de esclavitud. Pero lo tenemos que poder ver cabalmente. Lo tenemos que poder ver cabalmente. Porque mientras no lo vemos, estaremos intentando respirar un poco de oxígeno. Un poco más de oxígeno. Podemos posponer nuestra felicidad al futuro cuando suceda no sé qué. Pero ese instante en el que no soy nada, no soy nada, no soy nada, no he conseguido nada, he fracasado en todo, no tengo el afecto de nadie, no pretendo engrandecer mi yo, no considero que mi vida sea viable. Entonces surge un deseo muy profundo, desde la perspectiva del ego muy suicida, pero desde la perspectiva de la verdad, es pura salvación, es pura resurrección. Podemos casi escuchar a Jesús decirnos, tú te inventas un montón de cosas, crees que tienes un montón de cosas, crees que tienes un cuerpo, crees que tienes una vida, crees que tienes unas memorias que te definen, crees que tienes una trayectoria en el futuro, tantas cosas que crees tener y es mentira. Sin embargo, yo solo tengo lo que Dios me dio, la profunda valía, el conocimiento libre para crear, el puro amor que comparto con mi Dios. Eso soy, eso tengo. Y eso quiero que tú reconozcas que tienes, pero solo puedes tener eso. No puedes compaginar eso con otras cosas. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que chequearse y ver hasta dónde he llegado en este proceso de muerte de lo falso. ¿No? O cuánto estoy intentando darle oxígeno a mi ego, ¿no? Y intentar salvarme a través de las fantasías con las que el ego me promete aquello que no va a cumplir. Aquí igual. En el curso se nos dice claramente, no hay posibilidad de error. ¿Cuál es mi papel en la expiación? Yo hago mi lección del día, yo invoco al Espíritu Santo, yo permito que el Espíritu Santo, que Jesús, corrija delicadamente mi sistema de pensamiento, yo no me aferro a mis creencias desde las cuales yo interpreto la realidad, sino que invoco a Jesús para que la interprete por mí y me voy y voy asistiendo mediante esa acción al deshacimiento de mi identidad personal. Ese es el trabajo. Porque tú misma lo has dicho. Yo veo que esto es inviable, pero me sigo aferrando. Recuerdo un día en un grupo que alguien contó, no voy a decir el nombre, pero alguien nos compartió pues, que su madre había muerto, ¿no? Y bueno, como está en un grupo con nosotros del perdón, pues compartimos mucho todas estas vivencias y esta persona contaba que bueno, íbamos sabiendo que su madre estaba en agonía en los últimos momentos, etc. Y ella nos contaba cómo su madre hizo algo muy curioso en los últimos tiempos, ¿no? Era una mujer de 90 y muchos años y estaba enfermita y ya a punto de irse. Y una de las formas en las que se resistía a morir era, no dormía por la noche, no podía descansar, tenía una letanía de todas las memorias que componían su biografía, preservando las memorias, intentando proteger la identidad memoria en el tiempo, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo constantemente y nosotros podríamos decir, y esto es un gran ejemplo, esta mujer estaba en sus 90 y pico, estaba enferma, estaba en el lecho de muerte.
¿Qué aliciente podía tener para vivir? ¿Qué aliciente podía tener para superar pues, la enfermedad puntual que tenía en ese momento, que fue la definitiva, y seguir viviendo con qué calidad de vida, con qué ilusiones, con qué motivación? Pero hay un aferramiento a la historia personal. Y tenemos que volvernos muy conscientes de esto, no sabremos contra qué estamos luchando. Podemos estar ante la visión más terrible de lo infernal que se ha convertido en nuestra vida, de ver que nuestra vida no tiene salida, de ver que en nuestra vida todo es falso, que no nos creemos nada, que todo nos ha decepcionado. Esto es algo que yo estoy describiendo que nos sucede a todos en esta vida personal, aquí y allá. Pero seguimos queriendo respirar este oxígeno. Queremos seguir preservando nuestra identidad. Seguimos diciendo, no quiero morir a las ilusiones. Me quiero aferrar a la idea de que esta etapa pasará, de que vendrá una época mejor, de que podré concebir alguna esperanza de salvación en algún proyecto que establezca, de que quiero que hoy captemos, hoy está esto fuerte, que captemos la radicalidad de que a donde nos está queriendo llevar, eso sí, con gentileza y amor Jesús, es a ver y reconocer lo que es inevitable ver y reconocer, que este mundo no funciona, que no es real y que no podemos seguir intentando hacer de nosotros una ficción que vive en un mundo ficticio, porque el sufrimiento, porque el resultado es puro sufrimiento y porque nadie escapa vivo de esta trampa. Entonces, entonces, con júbilo podemos sentir la gratitud de nuestro corazón de que Dios esté a cargo de nuestra salvación. Y si nos estamos descubriendo últimamente un tanto perezosos o un tanto desconectados, en el grupo SAT esta semana había varias personas que se sentían así, redoblar el esfuerzo, hacer nuevos votos de compromiso. La vida fuera de la conexión con Dios, de su guía para salir de aquí, es un infierno.